Las características distintivas de la formulación conductual clínica son el desarrollo de una metodología sistemática que permite formular hipótesis verificables sobre relaciones funcionales y o causales entre acontecimientos observados, haciendo posible el desarrollo de mecanismos de control, es decir, formas de modificación de los fenómenos de interés clínico o motivos de consulta. La formulación de dichas hipótesis está basada en los datos recogidos a partir de la evaluación conductual. El proceso de la formulación de hipótesis se basa en un cuerpo de conocimientos adquirido a través de la investigación empírica, basada o aplicada en diversas disciplinas científicas que arrojan luz sobre los fenómenos conductuales de interés. Este está guiado por un modelo teórico que permite abarcar y relacionar los datos obtenidos en los diversos campos de investigación en distintos niveles de molecularidad-molaridad, tanto en términos de su dimensión temporal. Formulación de procesos básicos. Un enfoque de procesos permite identificar relaciones o conjuntos de leyes que tienden a covariar y a interactuar entre sí. Dentro de esta perspectiva, la labor de interés teórico y clínico consiste, en primer lugar, en identificar los procesos básicos o elementales. En segundo, en identificar las relaciones o conjuntos de leyes que conforman dichos procesos. Y finalmente, en describir los tipos de interacción entre tales procesos elementales que permiten establecer complejas redes causales y que llevan a procesos de segundo orden para explicar e intervenir sobre la probabilidad de ocurrencia de las conductas problema. En este enfoque, los procesos no constituyen entidades causales inferidas, sino que describen tipos particulares de relación observada entre diferentes acontecimientos que se dan en distintos niveles en el continuo molecularidad-molaridad. Primero, una dimensión temporal que constituye el eje evolutivo sobre el cual actúan los factores de predisposición biológica y de desarrollo del individuo y que interactúan con las características del contexto en el cual dicho desarrollo tiene lugar a partir de la interacción del individuo con su medio. Segundo, una dimensión de organización conductual que representa un sistema jerárquico que incluye distintos niveles de análisis desde una respuesta discreta, específica, hasta los tres procesos básicos, biológicos, de aprendizaje y motivacional. Y tercero, una dimensión contextual ambiental que se refiere a los recursos existentes en el ambiente dentro del que se mueve el individuo. Este modelo corresponde a un enfoque de sistemas en el que se establecen relaciones entre eventos biológicos, psicológicos y ambientales en un flujo cambiante en busca de estabilidad del sistema. A continuación se presentan las características fundamentales de estas dimensiones. Factores del desarrollo. Este enfoque hace énfasis en factores individuales y contextuales como fuente esencial del desarrollo. La consideración de vías causales únicas y el planteamiento de relaciones lineales como forma de explicar las relaciones entre variables limitan la comprensión en los problemas de comportamiento. Los ciclos de vida se consideran en cuanto a la secuencia cronológica y en términos de las diferentes áreas de desarrollo cognitiva, social, emocional, motora, etc. Los factores de desarrollo comprenden la interacción de secuencias de cambios en el sistema biológico y de maduración de diversos sistemas de órganos como el sistema nervioso, endocrino, etc., que están genéticamente determinados, y las experiencias de aprendizaje y otras formas de interacción del individuo con su medio ambiente, lo que da lugar a los diversos hitos y transiciones del desarrollo que permitan gran parte de la conducta individual. Por lo tanto, al momento de analizar una conducta es importante tener en cuenta el momento de desarrollo en el que se encuentra el sujeto, puesto que el peso relativo de los factores de predisposición y determinantes del comportamiento cambia en la medida en que la persona evoluciona hacia una mayor cantidad y calidad de repertorios conductuales y de interacciones con el medio.
Factores de predisposición se refieren a variables que hacen que unos individuos, bajo ciertas circunstancias, desarrollen un problema en particular, mientras otros, en circunstancias similares, no lo hagan. Lo anterior señala que la combinación de factores de predisposición es la que tiene un peso alto en la explicación de la varianza. Wolff define un factor de predisposición como cualquier variable que facilita la adquisición de una conducta en un sujeto expuesto, expuesto a condiciones precipitantes. Es decir, los factores de predisposición aumentan la susceptibilidad y vulnerabilidad de un individuo para desarrollar, bajo ciertas condiciones contextuales, problemas particulares y, por lo tanto, la ausencia de estos factores reduce la susceptibilidad individual. Los factores de predisposición se pueden clasificar en individuales y contextuales. Los contextuales hacen referencia a los factores ambientales que rodean al individuo y que facilitan la aparición y mantenimiento de ciertas conductas. Estos factores incluyen las condiciones socioeconómicas, el ambiente físico y social, los estímulos estresantes y las transiciones negativas, la exposición de modelos, entre otros. Y los individuales, que incluyen variables que dependen bien del sistema biológico, como en el caso de predisposición genética a ciertos trastornos, o bien de la historia de aprendizaje y experiencias previas. Los factores de predisposición afectan diferencialmente a varios procesos, como los cognitivos y de aprendizaje, biológicos o motivacionales. Factores desencadenantes son aquellos que anteceden inmediatamente a la aparición del problema, y aunque están funcionalmente relacionados con este, no constituyen en sí mismos un factor causal determinante. La dimensión jerárquica de la organización conductual. Para explicar la organización conductual del comportamiento, es necesario hacer énfasis en la consideración de causas múltiples y de diversos niveles de organización que han llevado al plantear un modelo jerárquico de organización conductual, en donde se diferencie los niveles de establecimiento de relaciones entre distintos acontecimientos. Estos niveles no corresponden a constructos inferidos, sino a procesos dinámicos que describen la forma en la que el comportamiento está organizado, a partir de descripciones de las relaciones entre eventos ambientales y conductuales que conforman complejas redes causales. Estas relaciones pueden ser homogéneas o de poca variabilidad, constituyendo distintos procesos. La característica de los procesos es que existe mayor homogeneidad en las relaciones intraproceso que la existente entre las relaciones interproceso. De esta forma, las relaciones que describen los procesos biológicos y las que describen los procesos de aprendizaje suelen mostrar una mayor coherencia o integración dentro de cada categoría de proceso. Así, de esta manera se manejan diferentes niveles. El nivel 1, procesos elementales o de primer orden. Constituyen el nivel más general e incluye aquellos procesos y conjuntos de relaciones no reducibles a otros de nivel superior. Aunque el sistema biológico subyace a todas las manifestaciones del organismo, los mecanismos descritos en este nivel se refieren a aquellos elementos que constituyen factores de predisposición o determinación que interactúan con los otros procesos elementales. Es necesario diferenciar la contribución relativa a cada uno de los niveles de explicación en términos del conjunto de leyes que regulan la adquisición de nuevas formas de comportamiento, teniendo en cuenta los parámetros temporales. Así está el proceso biológico, proceso de aprendizaje y proceso de motivación y mantenimiento conductual. El proceso biológico se refiere a una serie de variables de estado. Tiene que ver con la forma en que los procesos filogenéticos se manifiestan a nivel ontogénico, contribuyendo a fijar los límites de la transformación del individuo a través de sus interacciones con el medio ambiente. Dentro de este proceso se pueden identificar
identificar factores genéticos, morfológicos y de constitución del organismo, factores fisiológicos y de funcionamiento de los sistemas de órganos o a través de mecanismos bioquímicos, neuroendocrinos, eléctricos y metabólicos. Es decir, este proceso representa la materia de que está hecho el organismo y que le permite modular su interrelación con el ambiente. La evaluación en este proceso incluye el análisis de las variables de estado del organismo, incluyendo la acción biológica directa y las condiciones que pueden resultar de alteraciones en el sistema biológico, producidas por enfermedades o lesiones, o por la acción de ciertas sustancias y fármacos. Proceso de aprendizaje. Se refiere al conjunto de relaciones y principios que determinan la adquisición de nuevos repertorios y el cambio de comportamiento de los organismos a través del establecimiento de relaciones entre los patrones de acontecimientos ambientales y patrones de acontecimientos conductuales. El proceso de aprendizaje no se limita a la adquisición de unidades de respuestas emocionales, motoras o verbales, sino que incluye el desarrollo de patrones de respuesta y de formas particulares de procesamiento de información. Al respecto, los procesos cognitivos en los que se ha centrado muchas de las aplicaciones clínicas en terapia cognitivo-conductual se consideran parte fundamental de los procesos de aprendizaje, ya que describen las diferentes estrategias de transformación de la información que se desarrollan según las condiciones biológicas y de experiencia. La forma en la que un individuo procesa la información y elabora inferencias acerca de su comportamiento y el de los demás se da a través de un mecanismo de condicionamiento pavloviano de orden superior que involucra el aprendizaje de relaciones entre señales. Una serie de señales contextuales que conforman una configuración compleja de estímulos se asocia con el estímulo más relevante de la situación, proporcionando información que permite a la persona responder selectivamente tanto a nivel perceptivo como conductual. Al ser adquiridas las respuestas, los mecanismos operantes y pavlovianos interactúan para mantener las conductas que han demostrado ser eficaces en el manejo de la interacción con el medio. Conforme las predicciones de los resultados sean más precisas para anticipar las relaciones entre eventos, se adquiere la capacidad de ejercer control sobre el ambiente y anticipar ciertos comportamientos que se han demostrado más eficaces. El proceso de motivación y mantenimiento conductual hace referencia a la relación que existe entre el comportamiento y sus consecuencias, que junto con las alternativas conductuales disponibles le permite a la persona, por una parte, predecir y por la otra, ejercer control sobre su propio comportamiento y sobre su ambiente. Los cambios que se han generado en la forma de entender y definir el refuerzo en términos de la relatividad de la relación con las actividades del organismo han dado lugar a una ampliación del espectro de acción de los estímulos reforzantes, que ofrecen nuevas luces sobre los procesos básicos de la motivación por consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Esta concepción permite analizar un sistema y una jerarquía de valores, estableciendo una estructura de preferencias a partir de la cual genera un sistema individual de necesidades de acuerdo con su propio repertorio conductual, los eventos disposicionales individuales y ambientales y las características del proceso biológico. Nivel 2. Procesos derivados. Al interrelacionarse, los procesos primarios dan origen a procesos derivados. Estos procesos, al provenir de otros elementales, tienen efectos que no se cumplen en todos los niveles. Procesos emocionales. Los procesos emocionales han sido difícilmente accesibles en la investigación. Dentro del esquema conductual, su estudio a partir de los efectos de algunos experimentos, especialmente el de condicionamiento aversivo en las tareas de aprendizaje. En el aspecto clínico, el estudio de las emociones se realizó en torno a la investigación sobre la naturaleza de la ansiedad y en el papel secundario de las emociones con respecto a los procesos cognitivos. Aun cuando en investigaciones recientes han arrojado resultados sobre la naturaleza precognitiva de ciertas reacciones emocionales primarias que han tenido un valor adaptativo filogenético debido a las conexiones entre receptores sensoriales, visuales y auditivos, sin pasar por estructuras corticales,
En otros casos se han observado que algunos procesos emocionales sí están mediados por estructuras corticales, por lo que estas investigaciones son contradictorias y reflejan la inutilidad de los modelos unitarios para describir los procesos emocionales. Lo anterior da como conclusión que los procesos emocionales son de naturaleza heterogénea, por lo que no es posible hablar de un modelo unitario, como tampoco es posible hacer referencia a un modelo unitario de la cognición o del aprendizaje, por lo que a medida que interactúan diferentes procesos activan las emociones. Por lo anterior es necesario emplear distintos tipos de tratamiento para diferentes trastornos emocionales. Procesos afectivos son el resultado de la interacción de procesos biológicos, de aprendizaje, motivacionales y emocionales. En la medida en que se activen procesos de inhibición o activación conductual, se presentan conductas de aproximación o evitación en función de la interacción de procesos de satisfacción de necesidades con experiencias previas de aprendizaje y cognitivas. Nivel 3. Covariaciones relacionadas funcionalmente. Al interactuar los procesos básicos primarios y secundarios se producen covariaciones conductuales, descritas de acuerdo con los modelos diagnósticos de clasificación. La covariación se refiere a la concurrencia de funciones específicas, como insomnio, inapetencia, falta de interés, etc., lo que puede dar como diagnóstico trastorno depresivo. Por su parte, la comorbilidad se refiere a la concurrencia de entidades diagnósticas como pueden ser la ansiedad y la depresión. Sin embargo, la asociación entre disfunciones no necesariamente implica que sean resultado de la acción de procesos causales comunes. Dentro de un mismo síndrome puede haber instancias específicas que, aunque estén correlacionadas, no están funcionalmente relacionadas. De hecho, pueden presentarse relaciones funcionales entre conductas que pertenecen a distintos síndromes. Es decir, aunque las covariaciones puedan dar lugar a entidades diagnósticas, no necesariamente comparten el mismo proceso causal, por lo que el nivel 3 se refiere a las covariaciones que pueden o no corresponder a entidades diagnósticas específicas. Nivel 4. Problemas específicos o síntomas. Se refiere a las disfunciones que presenta el paciente y por las cuales llega a consulta, entre las que se encuentran insomnio, anorexia, sudoración, etc., y que corresponden a manifestaciones específicas que al covariar conforman las entidades del nivel 3, pero que por sí solas solo indican alteraciones resultado de la acción de procesos anteriores. Dimensión ambiental de la organización conductual. Para entender el comportamiento es necesario conocer la historia y los factores de desarrollo, además de los factores contextuales y ambientales que lo producen. Con esta información es posible identificar las características del ambiente del individuo, desde el ambiente físico, tanto natural como construido, pasando por las características del medio social próximo y extendido, como el familiar, laboral y académico. Las redes de apoyo social, las características del medio cultural y los recursos y limitaciones económicas. Contexto ambiental físico. Dentro de la perspectiva molar ecológica de la teoría del comportamiento, la influencia de las características del ambiente físico, tanto natural como construido, sobre el comportamiento humano ha sido ampliamente investigada. En un inicio desde el punto de vista social y ambiental, de la psicología social y ambiental, y posteriormente desde un enfoque integrador del diseño ambiental, en donde se consideran múltiples fuentes de influencia contextual sobre el comportamiento. De acuerdo con las investigaciones realizadas, es posible evaluar el papel de las características del ambiente físico inmediato, vivienda y ambiente laboral, así como las del ambiente físico extendido, ambiente laboral, ambiente rural o urbano, vecindario, factores de desplazamiento y exposición a tráfico y estrés ambiental, ruido y polución y factores de densidad de población, que tienen efectos importantes sobre el comportamiento social y emocional. Características del ambiente físico inmediato.
Las propiedades físicas del ambiente en términos de distribución de espacios, así como de ambiente fijo y semifijo, tienen gran influencia en el comportamiento de las personas. Está demostrado que hay ciertos tipos de ambientes que favorecen o sirven de estímulos discriminativos o facilitadores para ciertos tipos de comportamiento social o familiar. Por otro lado, las características que diferencian la densidad y las condiciones de vivienda, como las que se dan en unidades multifamiliares o unifamiliares, inciden en cuanto al grado de estimulación sensorial o social a la que se ven sometidos los individuos. El grado de hacinamiento y de nivel de densidad social aumenta el estrés ambiental, lo cual contribuye a desarrollar trastornos emocionales y sociales en los individuos que viven en esas condiciones. Por lo tanto, las condiciones físicas de vivienda inciden en la evaluación de los recursos ambientales y las condiciones de interacción presentes en un individuo. Asimismo, las condiciones físicas del ambiente laboral, tanto en términos de densidad como de relación entre la estructura arquitectónica y las funciones del trabajo y de interacción social, representan información valiosa sobre el papel de los recursos ambientales en el estado general del individuo. Características del ambiente físico extendido. Se refiere a las características en las cuales una persona se desenvuelve en su vida cotidiana. La persona que tiene que desplazarse solamente dentro de un ambiente urbano estará sometida a grados distintos de estimación de quien por motivos laborales tiene que desplazarse, ya sea a través de grandes distancias o espacios congestionados de forma regular. La limitación y el control restringido propios del tráfico y medios masificados de transporte, el ruido, contaminación ambiental y el grado en que las personas son sometidas a encuentros sociales no deseados influyen en un nivel de estrés y sobrecarga de estimulación ambiental. Contexto ambiental macrosocial. Otro aspecto a considerar son las características macrosociales, que determinan las fronteras dentro de las cuales se generan los recursos ambientales de los individuos. Estas pueden ser a través de la organización política y socioeconómica y de recursos económicos y de tiempo. La organización política y socioeconómica, las posibilidades que un sistema social ofrece a los individuos en términos de acceso a recursos de seguridad social y salud, educación y bienestar general, determinan su rango de acción, que limita o facilita el grado de influencia que tiene el individuo para mejorar sus condiciones vitales. En cuanto a los recursos económicos y de tiempo, las posibilidades de estos recursos, así como la forma de distribución de los mismos, influyen en la identificación de alternativas de solución de problemas y de satisfacción de necesidades. Así como el tiempo y la forma de distribuirlo influyen en el equilibrio motivacional de la persona. Contexto ambiental familiar. Debido a que dentro del contexto ambiental del individuo, el medio familiar próximo y las relaciones interpersonales representan una fuente fundamental de influencia en la organización de diversos procesos, dentro de la clínica es necesario describir con detalle los elementos que caracterizan este contexto. Características demográficas y personales de las personas significativas. Dentro de estas características se encuentran la edad, nivel educativo y actividades, condiciones físicas y de salud de los miembros del medio familiar. Se incluye la información de la familia inmediata, pareja e hijos, y la extendida, padres y hermanos. Características estructurales e interactivas. Además del ambiente familiar, es importante describir el tipo de relaciones familiares, incluyendo roles y funciones que determinan el comportamiento individual. Además, influyen las características culturales y sociales que generan patrones de contingencias sociales que determinan el comportamiento de los individuos. Contexto ambiental laboral. Debido a la cantidad de tiempo que transcurre en el ambiente laboral y académico y el valor del sistema de motivación individual que representa, este contexto se convierte en una importante influencia en la persona. De ahí la importancia de describir las características en términos de sus propiedades y recursos físicos, relaciones sociales, grado de correspondencia entre las propiedades individuales y las exigencias ambientales que se requieren para un adecuado funcionamiento laboral.
La estructura organizativa, los medios de comunicación y la toma de decisiones proporciona información de gran valor sobre las características motivacionales en función de las necesidades individuales. Contexto ambiental cultural. Se refiere a los conjuntos de patrones de influencia social a través de los cuales en ciertos grupos o ambientes se establecen formas estereotipadas de contingencias o formas de interacción y control social. Para el desarrollo de la formulación clínica se necesita considerar las características del medio cultural general, así como la subcultura específica, país o región geográfica, el medio artístico, obrero, estudiantil, campesino, etc., ya que dentro de cada subcultura existen reglas implícitas y o explícitas diferentes tanto en las conductas socialmente reforzadas como en los mecanismos de control social. Otro punto son las condiciones étnicas, en cuanto a sus características de homogeneidad, heterogeneidad que determinan la influencia del medio social. Los grupos de referencia formal e informal, ya que la pertenencia a grupos sociales como clubs, grupos de interés, religiosos, deportivos, cívicos, constituyen una fuente de interacción y tienen influencia en los niveles de adaptación individual. Y por último, las redes de apoyo social. En medios culturales en los que hay poca estructuración de grupos familiares de pertenencia, estas redes dan posibilidad de solución de problemas y fungen como factores protectores ante el estrés. Ambiente de ocio. En este contexto se establecen las relaciones de los procesos básicos individuales, la historia de cada persona y las condiciones ambientales que facilitan o interfieren en el grado de adaptación de las personas. Niveles de análisis de la formulación de procesos. En el proceso de formulación clínica, además de las dimensiones descritas, se trata de establecer relaciones entre acontecimientos que se producen en distintos niveles de observación y que originan diferentes resultados. Formulación molecular, análisis funcional. La formulación molecular corresponde a la metodología del análisis funcional a través de la cual se establecen relaciones entre acontecimientos ambientales y conductuales que son cercanas o contiguas en el tiempo. Este análisis requiere de la descripción de cada uno de los tres conjuntos de elementos que conforman una unidad de respuesta. Componentes de respuesta, componentes antecedentes, componentes consecuentes y relaciones funcionales. Componentes de respuesta. Describen de forma concreta las características de la respuesta, tanto en sus parámetros topográficos, frecuencia, intensidad, magnitud y densidad, como en la descripción del canal o proceso al que corresponde, sistema biológico, motivacional, cognitivo, etc. Componentes antecedentes. Se detallan las dimensiones del estímulo complejo, interno o externo al individuo que antecede la respuesta. Es importante determinar los parámetros relevantes del estímulo complejo que tienden a producir mayor magnitud de respuesta. Componentes consecuentes. La descripción de los acontecimientos consecuentes a la respuesta deben hacerse en términos tanto en cuanto a su naturaleza de la consecuencia como a los parámetros topográficos de la misma. Y relaciones funcionales. Es necesario describir tres tipos de relación en un análisis funcional, por medio de los cuales al covariar se puede llegar a un nivel superior de formulación. 1. El tipo de relación entre los estímulos antecedentes y las unidades de respuesta. Estas relaciones pueden responder a mecanismos reflejos condicionados o incondicionados o a mecanismos discriminativos. 2. Las relaciones entre la respuesta y los acontecimientos consecuentes. Pueden darse relaciones de sucesión temporal sin que haya dependencia o relaciones de dependencia o de contingencia en las que se cumplen las condiciones de contingencia que determinan condiciones de selección conductual. Y 3. El tipo de relación entre las diversas unidades de respuesta que representan distintos sistemas conductual, fisiológico o cognitivo.